No, ahí está. Bueno, bienvenidos. Esta es la clase de Pirkei Avot, Ética de nuestros padres, traducido generalmente. Es un tratado de la Mishnah que trata sobre leyes de ética y moral, muchas enseñanzas, muchas frases muy conocidas. Es una descripción que va desde los inicios de la época de los Tanaim, de la época de los sabios de la Mishnah, y es muy entretenido para leer y también es lo que se suele leer en el periodo que va entre Pesach y Shavuot, al ser que son 6 capítulos, y los 6 capítulos en realidad son 5 originales y uno se sumó después, hablan sobre la importancia de la Torá en la vida de la persona y muchísimas enseñanzas sobre comportamiento saludable, comportamiento sano. También dentro de todo es lo que se llama Midat Hasidut. Midat Hasidut quiere decir que es más allá de lo que la ley exige. O sea, a veces uno está obligado a hacer por ley una cosa, pero puede comportarse de una manera poco correcta, poco justa. Y dice, me estoy apegando a la ley. Hay algo secundario, más profundo, que es ir más allá de lo que la ley exige. Un ejemplo sería una persona que me pidió plata prestada y yo sé que es una persona que no tiene capacidad de devolvérmela. Por el peso de la ley yo tengo obligación de exigírsela, pero puedo ir más allá del peso de la ley, más allá de la exigencia de la ley y perdonarlo, darle plazo, tratarlo bien. Esto es lo que se llama Midat Hasidut. O la Torá me exige hasta cierto punto esforzarme y yo voy más allá de lo que me exige la Torá, obviamente para cosas positivas, y digo, igual lo voy a hacer. Esto se llama ir más allá de lo que la ley exige. Entonces, va entre Pesach y Shavuot, es una preparación para recibir la Torá. Nosotros sabemos que en los días que van entre Pesach y Shavuot son exactamente 49 días, que vendrían a ser 7 semanas completas. Como Pesach ya tiene un Shabbat, ese está incluido en el Shabbat de Pesach, pero después quedan 6 semanas hasta Shavuot y un Shabbat por semana vamos estudiando un capítulo. Esa es la idea original, que es, primero que todo, preparación para recibir la Torá. Segundo punto importante, estas leyes de llamado de atención a la moral, en el norte del hemisferio del planeta está comenzando ahora la primavera-verano. Acá en el sur estamos empezando otoño-invierno. Entonces, al ser que se calientan los ambientes, también la persona afloja un poco en su servicio. O sea, es más fácil comportarse coherente y justamente cuando hace frío que cuando sale el verano, la gente ya empieza a relajarse un poco. Entonces justamente viene acá para reforzarnos el verano en el norte, pero obviamente que si estamos en el sur siempre tenemos que reforzarnos, y no es que no aplica a esta zona de estacionamiento. Otro de los puntos es que son 6 capítulos. 6 capítulos, nosotros estamos estudiando las 7 sefirot. La séptima sefirá es la que recibe de todos el resto de las sefirot, ¿sí? Del resto de las emociones, de los atributos espirituales. Entonces, y la séptima representa al Shabbat, que no tiene nada de propio y recibe de todos los días de la semana. Entonces son 6 semanas, cada capítulo representa una sefirá. Y el primer capítulo es el que hace representación a Gesed, que es la bondad, de lo que hablamos también en la clase de ayer sobre la bondad. Volviendo al punto de estos conceptos, hay una linda comparación, después lo vamos a ver viéndolo ya en la primera Mishnah, entre el concepto de la bondad y el concepto del primer capítulo, y así sucesivamente con los siguientes capítulos. Se llama Pirkei Avot, los capítulos de nuestros padres. ¿Por qué? Porque cuando una persona reflexiona
y es consciente y es moralmente honesta y analiza y piensa todo, eso es el padre de todo el cumplimiento de la Torah y de las mitzvot. O sea, si una persona le falta la esencia principal, que es tener el deseo de hacer las cosas bien, el resto de las cosas difícilmente funcionan. Por eso se llama el capítulo de los padres, porque es el padre de toda buena conducta. Pero más literalmente, ¿por qué se llama capítulo de nuestros padres? Porque no es una biografía, pero sí es una de las Mishnayot, uno de los tratados de Mishnah, que más autores distintos convergen en él. O sea, cada Mishnah tiene casi un autor propio y tiene algo de historia, o sea, no es un libro de historia, pero uno puede, de la lectura de estos capítulos, entender cómo era la conformación de los tribunales rabínicos o del Sanedrín, el tribunal rabínico central, que estaba, esto estamos hablando todavía en épocas del segundo templo, y a través de eso puede entender la cantidad de autores que habían, pero lo más interesante de estudiar de esto es la parte histórica, porque cada persona, cada sabio que decía una frase, no eran frases hechas, no eran, hay personas que se dedican a hacer aforismos, dicen, más vale 100 pájaros en mano que 100 volando, hacen frases lindas, pero no viven la frase que dicen, son solamente de la boca para afuera. En cambio, los sabios del Pirkei Avot, si decían algo es porque su historia de vida era exactamente tal lo que transmitían. Y eso es muy fuerte, y por eso los llaman, los autores eran los padres de los dichos. No era que decían los dichos como que dice una palabra al viento. Ellos habían engendrado esa actitud, habían concebido y trabajado y conquistado esa característica humana que ahora estaban transmitiendo. Eso es algo que vamos a ir viendo también en cada Mishnah, en particular, lo fuerte y lo poderoso de esta idea. Entonces, vamos a compartir ahora la primera Mishnah, para que la puedan seguir en pantalla. Dice, espero que se vea claro, Moshe recibió la Torá del Sinai, tanto la Torá escrita como la Torá oral. O sea, cuando Moshe recibe la Torá, él recibió toda la Torá. A veces uno dice, el resto, el Talmud es interpretación, y los 5 libros de la Torá, eso es lo que vale la pena. De hecho, había un grupo de, vamos a decir, subversivos, una rama dentro del judaísmo en épocas hace 2000 años atrás, que ellos decían, vamos a estudiar solamente la parte literal de la Torá, sin interpretación. Yo me agarro del pergamino, no del análisis, pero eso es un error muy grave, incluso dentro de la lógica de la propia Torá, porque la propia Torá está escrita en un lenguaje críptico. Es como que a vos te den un candado y no te dan las instrucciones para abrirlo. El uso que le vas a dar a ese candado es para golpear la pared, porque no lo vas a poder usar para su función. Para poder desenhebrar y dilucidar qué es lo que la Torá te dice, necesitas la transmisión oral, que fue dicha a Moshe en el monte Sinai. Entonces Moshe recibió la Torá de Sinai y no recibió solamente los 10 mandamientos, no recibió solamente no matarás, no robarás, y después el resto fue interpretándose. Moshe recibió, en primer lugar, los 613 mitzvot, las 613 preceptos, pero además vino con la explicación, vino con el comentario. Hay una frase que había una vez un sabio que lo cuestionó a uno de los sabios de la Mishnah y le dice, ¿cómo sé que vos no me estás mintiendo? Justamente fue al sabio Hillel. Y tal vez todos los sabios hicieron la interpretación de su propia idea, y para mí no tiene validez. A mí solamente enseñame el texto bíblico de la Torá. Bueno, le dice, no hay problema, te lo voy a enseñar. Y le empezó a enseñar, mira, este es el abecedario, A, B, C, D, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, del alfabeto. Pasaron algunos meses y le dice, bueno, ¿y cómo vas con el avance con las letras en hebreo? Y me está costando, pero bien.
Dice, bueno, te quería comentar que en realidad todo lo que te enseñé no era así. En realidad la A, la Aleph, es la Bet, y la Bet es la Aleph, y la Gimel es la Dalet. Dice, no, no, me estás tomando el pelo, ¿cómo vas a cambiar las cosas? Las letras son las letras. Le dice, mira, las letras sueltas, si no vienen con cómo se pronuncian y con la transmisión de cómo se explican, no valen nada. Entonces lo mismo la Torá dice, vos podés leer la Torá, pero la Torá te dice, tenés que buscar la explicación, tenés que buscar cómo se interpreta eso, y por eso hay una tradición oral muy profunda de generación en generación de ir mandando, ir transfiriendo esa información que venía críptica en la Torá. Vamos a decir un ejemplo muy concreto. Tenemos la mitzvah de colocar los tefilim. ¿Dónde está escrito en la Torá cómo tienen que ser los tefilim? Nosotros sabemos que en el Shema Israel, oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todo tu ser. Pero amar a Dios con todo tu ser, ¿qué tiene que ver con colocarse los tefilim? Los tefilim son dos cajitas negras que uno se las pone uno en el brazo y uno en el frente. ¿Por qué no ponemos un microchip? ¿Por qué no ponemos un turbante? ¿Por qué no nos ponemos, atarás tus manos? Tal vez usamos un reloj pulsera, atamos las manos. Y lo pondrás entre tus ojos. No sé, tal vez se refiere en un sentido espiritual y no físico. La Torá misma viene y después hace la interpretación y se transmite lo que se dice en el Talmud. Se recibió desde Moshe en Sinai, se recibió desde Moshe en el monte Sinai. O sea, alajá le Moshe mi Sinai, esto se recibió Moshe mi Sinai. Moshe entregó que los tefilín tienen que ser negros, cuadrados, con 4 pergaminos adentro, con qué textos van adentro de los tefilín, cuál es el sentido que tiene, cuántas vueltas se dan en el brazo, qué pasa si un tefilín se rompe, qué pasa si un tefilín se mecha, qué pasa si un tefilín se ensucia, etc. Todo eso fue transmitido a Moshe en el monte Sinai. Y este es el valor de la tradición en la Torá. Por eso es imposible interpretar la Torá sin la ayuda o sin la traducción de la Torá oral. No van de la mano. Para que se den una idea, en el hebreo no hay vocales. O sea, nosotros decimos, en castellano tenemos el nombre papá, tiene una P, una A, una P y otra A. En hebreo se escribirían 2 letras pei, pei, pero puede decir papá, Pepe, Pipo, Papu, cualquier conjugación, cualquier manera que yo lo quiera vocalizar, lo voy a poder hacer. Y el pergamino de la Torá tampoco tiene puntitos, como se dice, tampoco tiene las vocales. Entonces, la única manera de interpretar la Torá es a través de una transmisión, de decir cómo se lee, porque a veces la misma palabra, si yo tengo solamente las consonantes, ¿cuántas palabras podemos sacar de consonantes nada más? Imaginemos, no sé, una C y una R. Puedo poner una... ¿Se cortó? ¿Se escucha? No. ¿Sí? Sí, perfecto. Si yo quiero poner... Sí, se escucha. Perfecto. Si yo quiero poner una C y una R, puedo poner cara, cora, ciro, cara, cualquier tipo de interpretación. Por eso es necesario tener la parte oral, que es, vamos a decir, el prospecto que explica el manual de uso de la Torá. Es como que yo compre una máquina muy compleja y tire las instrucciones. Y después trate de usarla como me va saliendo. Y podés terminar usando, no sé, una computadora de martillo, porque no le entendés el sentido que tiene verdadero el uso que se le puede dar. Para eso es necesario la Torá oral. Entonces, el primer capítulo de todos nos empieza diciendo justamente esta idea: Moshe recibió la Torá del monte Sinai y la entregó a Yoshua. Y acá en la palabra la entregó tenemos varios puntos interesantes. La entregó íntegra, le entregó todo lo que tenía, no se guardó nada. El segundo punto, ¿por qué Moshe recibió la Torá? Por cuanto que él
no se le entregó toda la Torá, sino que él pudo interpretar lo que estaba al alcance de su capacidad. O sea, y también la palabra recibió tiene que ver con la humildad. Moshe no era una persona muy inteligente. Hay algo muy interesante que si uno se pone a pensar, la característica de Moshe de ser tartamudo, o como él se expresa en la propia Torá, diciendo, y yo soy de labios aral sfataim, tengo problemas de habla. Moshe tenía problemas de habla literalmente. No era un vamos a decir, no era un orador nato, sino que tenía sus dificultades para hablar. Y uno dice, Hashem teniendo en toda la historia tantas miles de millones de personas, ¿por qué eligió una persona para entregar la Torá que le cuesta hablar? Es como que yo elija una persona que le tiembla la mano para que sea neurocirujano. Tenés que buscar una persona que tenga pulso, que tenga la característica. Y entonces, la respuesta es que justamente Moshe no era Moshe por su gran capacidad intelectual solamente, o por sus dotes de inventiva, sino que Moshe era Moshe porque era humilde, porque sabía recibir la Torá. Porque él, cuando le decían la Torá, sabía anularse y entender. Hay una diferencia cuando uno escucha al maestro y está pensando en su mente las ideas de cómo él interpreta las cosas. Esa persona no está escuchando al maestro, está escuchándose a sí mismo y quiere sumar con las palabras del maestro lo que el maestro le va a acoplar a su conocimiento previo. A esa persona le cuesta mucho aprender de verdad. La persona que aprende de verdad es la que está dispuesta a hacer oídos, todo oídos, como se dice, y justamente lo más importante que uno tiene que tener para poder escuchar es despejar la mente de cualquier tipo de otra influencia. Una de las personas Hasidim que, bueno, tenga refuash de más, que tenga curación completa, era de esta generación, que todavía sigue vivo, el rabino Yoel Kahn. Yoel Kahn era una persona que escuchaba atentamente cada alocución, cada charla que el Rebbe Lubavitch daba. Y él se paraba en primera fila, le tenía un lugar ahí, porque tenía una memoria prodigiosa. Él terminaba el Shabbat, y a veces el Rebbe hablaba 5 horas seguidas, y él se ponía a transcribir con una virome y un cuaderno todo lo que el Rebbe dijo. Y después de ahí, gracias a él y a otro grupo de lo que se llamaban los Josrim, los repetidores, porque no se podía grabar con micrófono lo que el Rebbe decía en Shabbat, gracias a ellos tenemos más de 60 o 70, no sé cuántos libros hay de charlas del Rebbe de los Shabbat. Entonces él podía volcar en un papel 5 o 6 horas de charla del Rebbe. Y en una ocasión le preguntaron cuál era el secreto, y dijo, el secreto es no pensar en nada más que en lo que está diciendo el Rebbe. Si yo me pongo a pensar en cómo lo entiendo yo, y le tengo que hacer una pregunta, y me pongo a pensar en otra cosa, puede servir para un debate o para un alumno que quiere sumar algo a su conocimiento previo, pero no para aprender. Por eso decimos, Moshe recibió la Torá en el monte Sinai. Él la recibió porque estuvo dispuesto a recibir, estuvo dispuesto a hacer oídos sordos. ¿Sí? Otra de las conceptos que podemos hablar es por qué decimos que Moshe recibió la Torá de Sinai y no decimos que Moshe recibió la Torá de Dios, de Hashem. Si el que entregó la Torá era Hashem, porque decimos, obviamente que Hashem la entregó y en el monte Sinai, pero se podía decir Moshe recibió la Torá directamente de Dios, porque decimos Moshe recibió la Torá de Sinai. Y el punto es que hay una enseñanza doble en la ubicación geográfica en la cual fue entregada la Torá. Justamente estamos en 7 semanas de preparación para Shavuot, y no es casualidad que el lugar que se haya elegido para entregar la Torá sea una montaña. ¿Por qué se eligió una montaña para entregar la Torá? Entonces, uno podría decir que si la Torá nos enseña humildad, debería entregar la Torá en un valle, en un lugar que sea muy hundido bajo la superficie de la tierra, o si la Torá nos quiere enseñar humildad, debería ser entregado sobre tierra plana.
¿Por qué se entregó sobre una montaña? Y si ya se entregó en una montaña, el monte Sinai era uno de los montes más pequeños, más chicos que había en toda la zona. Hay un famoso midrash que nos trae que las montañas, cuando se enteraron que Dios iba a entregar la Torá en una montaña, empezaron a discutir, empezaron a hacer una discusión. Una decía, queremos que la Torá se entregue sobre mí, y una decía, yo soy la más alta, y otra decía, yo soy la más ancha, y otra decía, yo soy la más florida, y yo soy la más linda, y yo soy... Y el monte Sinai, que era un monte bajito, se quedaba callado porque decía, yo no tengo alguna virtud superior al resto. Y Dios eligió, Hashem eligió de todas las montañas tan majestuosas al pequeño y humilde monte Sinai, para darnos una enseñanza. La misma enseñanza que dijimos antes con Moshe Kibel, Moshe recibió en el monte Sinai, porque el monte Sinai representa la humildad. ¿Por qué entonces, si es humildad, no era un valle, no era tierra plana, no era sobre la tierra? Porque la humildad significa que tampoco significa que te tenés que dejar pisar. Ser humilde no significa una persona que se deja pisar. Y la misma enseñanza la tenemos de Moshe. Moshe era el hombre más humilde de toda la tierra, pero cuando tenía que poner los puntos a alguien, o cuando tenía que hacer lo correcto, cuando tenía que enfrentarse al faraón, no titubeaba, no decía, no, pero yo soy muy humilde y no es para mí. Si tenía una misión, y tenía una misión clara, imagínense ustedes, dirigiendo a 3 millones de personas 40 años en el desierto. Había que tener muñeca, había que tener brazo de líder, pero al mismo tiempo era humilde, no era arrogante, porque él comprendía que sus virtudes no eran propias, sino que eran de Hashem. A veces uno se vanagloria y dice, no, porque yo soy inteligente. Cualquier tipo de arrogancia está fuera de lugar. ¿Sos lindo? ¿Sos inteligente? ¿Qué hiciste para lograr eso? Es todo un regalo que recibiste arriba. Incluso las cosas que te esforzaste, una persona que se esfuerza de verdad, no es razón para ser arrogante, para ser orgulloso, para sentirse el orgullo negativo. Uno de los puntos que vemos entonces, vamos a tratar de estudiar la Mishnah completa. Moshe recibió la Torá de Sinai, luego se la transmitió enseñándosela a Yoshua. Yoshua era el discípulo, el pupilo número 1 de Moshe, que no se movía nunca de estar ahí escuchando las palabras de su maestro, y se convirtió luego en el líder que llevó al pueblo judío a la tierra de Israel. Yoshua la entregó, se la transmitió a los líderes ancianos que lideraron al pueblo luego de su muerte. Después de la muerte de Yoshua, había lo que llamaban los Zekenim, los ancianos, que no se refería a una cuestión de edad, sino se refería a una cuestión de conocimiento y sabiduría, pero no había un solo líder, sino que era un grupo de líderes que también eran los que acompañaban a Moshe. Moshe también dice, y él habló con los ancianos de la generación, hablaba como una comitiva de ilustres, una comisión de personas que lideraban a la comunidad. Los ancianos se la transmitieron a los profetas, porque después comenzó la primera etapa de la profecía, desde Moshe hasta el profeta Shmuel. Ahí empezó la etapa en el Tanaj, nosotros lo que decimos el Tanaj, que son el Pentateuco, el Humash, son los 5 libros, y después viene la época de los profetas. Na es de profetas, y después vienen también los escritos, como los escritos del rey David o el rey Salomón, que son los Ketuvim, y entre los tres conforman los tomos de la Torá escrita, que son la Torá, los profetas y los escritos. Se lo transmitió a los profetas. Los profetas, luego también de varios años, más de 1000 años, se lo transmitieron a los hombres de la Magna Asamblea, lo que son llamados los Anshei Knesset Agdolá. Vamos a entrar un poco en el contexto histórico de la época. El pueblo judío entró en la tierra de Israel, en la tierra de Canaán, justamente con Yoshua, el seguidor de Moshe, el discípulo de Moshe. Esto era en el año 2888, 40 años después de haber salido de Egipto. Y cada tribu se estableció en su zona designada, terminaron de conquistar algunas batallas que eran pendientes, vivían con un sistema de jueces o líderes comunales que
muchas veces no eran líderes de todo el pueblo, sino que de una facción, o había una representación, pero no había un sistema de reinado ni de gobierno tan organizado, de esa manera. Después, y tampoco había un templo, como se dice el templo en Jerusalén. El templo seguía siendo móvil, se mudó 7 veces o 5 veces de los diferentes lugares, de un lugar al otro, y se transportaba y la gente iba ahí a hacer la parte espiritual, a visitar. Luego llegó el rey David, que terminó de conquistar zonas que todavía estaban pendientes de conquista, y formó un reino, y fue el primer, bueno, primero vino el rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y después vino el rey David, que afirmó el reinado de la tribu de Yehudá. Siguió su hijo, el rey Salomón, que fue el que inauguró el proyecto que había empezado su padre, que era el Beit HaMikdash, el templo en Jerusalén. Después de ahí vinieron los babilonios, liderados por Nebuchadnezzar, y destruyeron el primer templo. Y los judíos se fueron exiliados a Babilonia. Y ahí, por ejemplo, entre medio de esa historia, sucedió la historia de Purim, que el malvado Amán quería aniquilar a todo el pueblo judío, pero el pueblo fue el primer exilio. 70 años después, decidieron retornar, consiguieron permiso de los persas para volver a la tierra. Y volvieron liderados por un líder llamado Ezra el Cohen, que fue el que reinstauró la vida judía en Israel. Y ellos formaron lo que se llamaba la Magna Asamblea, que eran 120 líderes judíos que estaban compuestos por Mordejai, era uno de ellos, Daniel, el profeta Daniel, que figura en la profecía de Daniel, Hananías, Mishael, Azarías, 3 personas que fueron secuestrados de niños y vivieron en el palacio de los persas y nunca renunciaron a su fe. Los profetas de Zeharia, Malají, Hagí, varios profetas, Esdra y Shimon HaTzadik, otro de los grandes Kohanim, que fue después sumo sacerdote durante muchos años, y era un grupo, un Dream Team, como se dice, y ellos, por ejemplo, formaron la idea de hacer tefilá. El Sidur se lo debemos a ellos, la Abdalá se lo debemos a ellos, el Kiddush se lo debemos a ellos, tantas cosas que ellos instauraron como reglas fijas. Esto se llamaban los hombres de la Magna Asamblea, Anshe Knesset Agdolá. Entonces, hay un punto interesante, porque no sé si ustedes saben, dentro del judaísmo hay una tradición de una cadena que nunca se interrumpió desde Moshe hasta estos tiempos. Nunca hubo un espacio vacío en la historia. El pueblo judío puede demostrar y decir mi padre y el padre de mi padre y el padre de mi padre, incluso Maimónides y otros líderes, te hacen la lista de quién eran los líderes de la generación en cada momento y época. Entonces Moshe siguió con Yoshua. Lo que podemos preguntar, ¿por qué de Yoshua sigue con los ancianos y no sigue con el que siguió después, con el juez que siguió después? Y después de los ancianos a los profetas también hubo un trecho largo. ¿Por qué se eligió esta división? Se podía haber distribuido de otra manera. Y podemos haber traído los profetas uno por uno, o el rey Shmuel, o el rey David, no figura. ¿Por qué fue elegido estos? Particularmente estos 5. El concepto, y el primer punto es, Moshe, que nos viene a enseñar que para aprender a estudiar Torah necesitas humildad. Yoshua nos quiere enseñar que, como dijimos, Yoshua nunca se movía de la tienda, nunca faltó a la clase, siempre estaba atrás de su maestro, siempre, era el único que lo esperaba y se quedaba. Quiere decir que para aprender Torah necesitas devoción, una devoción absoluta por su maestro. El que no está dispuesto a aprender y a tener devoción por su maestro, no va a poder vivir plenamente la enseñanza de la Torah. El tercer punto es Zekeinim, ancianos, que en hebreo también se puede decir como sabios. ¿Quién es anciano? El que adquirió sabiduría. Quiere decir que no alcanza con tener devoción a tu maestro, ni con ser humilde, tenés que esforzarte para comprender
exprimirle y sacarle el jugo a tu cerebro lo máximo posible para poder comprender. Después vienen los profetas, que los profetas recibían mensajes en su cabeza, en su mente, en su conciencia, que Dios le mandaba mensajes para transmitir a la gente o para transmitir a la humanidad. Eso es lo que definía un profeta. Quiere decir que no alcanza con ser muy inteligente, con ser muy devoto, con ser muy humilde. Necesitas inspiración divina, necesitas ayuda de arriba. Y cuando uno estudia otra vez, eso lo nota. Cuando uno no puede resolver un problema o lo que sea, habían grandes sabios que se iban a dormir a la noche con la pregunta y se despertaban con la respuesta. Esto quiere decir que cuando uno se esfuerza mucho y trata y le pone todo el énfasis, a veces de arriba nos manda la respuesta en nuestra cabeza, que es lo que muchas veces sucedió con los sabios de todas las épocas, que se esforzaban y la respuesta le venía como de arriba. Esto significa aprender la profecía, de la profecía para el estudio de la Torá. Y el quinto son los sabios de la Magna Asamblea, que principalmente establecieron leyes en base al estudio, o sea, no se quedaron con el estudio como si fuera una ciencia, como que el estudio fuera algo alejado de la realidad de la persona, sino que ellos aplicaron el conocimiento en la ejecución de acciones. Y esto quiere decir que uno no puede estudiar la Torá y decir, me gusta mucho la Torá como una enseñanza muy linda, sino que tiene que llevarlo a la práctica. Entonces, ellos dijeron, los hombres de la Magna Asamblea dijeron tres cosas. Sean pacientes en el juicio, establezcan muchos estudiantes y hagan una valla protectora a la Torá. Bueno, queda un minuto dentro del reloj de los 40 minutos, así que vamos a ir terminando la clase. Muy bueno. Gracias. Y quiere decir, pongan de pie alumnos, quiere decir que no alcanza con enseñar, sino que hacer que los alumnos puedan ponerse de pie solos. Eso es enseñar. Así que, ¿quieren volver a entrar? En un minuto cierro la clase y vuelvo a abrir. Si quieren lo hacemos. Sí. Dale. Sí. Bueno, excelente. Vamos a cerrar y volver a abrir el mismo número.